Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con este soporte pedagógico, como siempre a cargo del profesor César Gerardo Uribe Huamaní. Y esta modesta sesión va dirigida a los estudiantes del segundo año de secundaria. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la organización social en el Tahuantinsuyo o también en el Imperio Incaico. Siempre recordando la sesión anterior, recordando a la máxima autoridad del imperio, en este caso el Inca. No se olviden que el Inca gobernaba bajo la titularidad de tres grandes aspectos, ¿no? En lo político, en lo absoluto y en lo monárquico. Cuando hablamos de lo político, hablamos de lo absoluto, su palabra era ley. Cuando hablamos de lo monárquico o teocrático, se creía un ser superior, hijo de Dios. En otras palabras, estaríamos hablando de un Dios con D minúscula, ¿no? Estaríamos hablando del Sol. Miren ustedes. Entonces, ya sabemos que el Inca era la máxima autoridad del Tahuantinsuyo. Su palabra era ley y tenía que cumplirse. Pues bien, la familia imperial estaba constituida por el Inca y la Colla, en este caso, su propia hermana de sangre o el familiar sanguíneo más cercano. El Inca, una vez casado con la Colla, tenía hijos y estos hijos eran conocidos como hijos legítimos o también pihuichuris. Y entre todos sus pihuichuris, el Inca escogía al mejor, no necesariamente al mayor de sus hijos, sino al mejor, el que tenga mejores condiciones y cualidades para el arte del gobierno, para ser su sucesor y para lucir la mascaipacha, la gorra imperial. Sabemos también nosotros que el Inca era asesorado, ¿no?, por un consejo, así es, y ese consejo que constituía la organización política en el Tahuantinsuyo era el Consejo Imperial, conformado por los 4 jefes de cada uno de los suyos. A estos jefes se les conocía con el nombre de Apocunas o Suyuyuc Apu. Cuando los 4 Apocunas o Suyuyuc Apu se reunían con el Inca, formaban el Consejo Imperial, con la finalidad de gobernar, ¿no?, y tener pues las tierras que constituyen el Tahuantinsuyo en un gran sentido de prosperidad y que reine la palabra del Inca como autoridad. En cuanto se refiere a la organización social en el Tahuantinsuyo, acá estamos observando una pirámide de tipo social. En la parte superior, ahí encontramos a la realeza, constituida por el Inca y la familia imperial. Vuelvo a repetir, conformada por la Colla, conformada por el grupo de pihuichuris o también hijos legítimos, y entre todos ellos se elegía pues al mejor, al denominado príncipe heredero, ¿no?, aquel que iba a heredar pues el trono de Sapa Inca o también la mascaipacha. Pues bien, luego de la realeza vamos a encontrar nosotros ahí a la nobleza. En esa parte de la pirámide que estamos observando, encontramos a la nobleza.
y los nobles en el Tahuantinsuyo se van a dividir en dos grandes grupos, los nobles de sangre y los nobles de privilegio. Y finalmente tenemos ahí al pueblo, ¿no? El pueblo, el cual va a estar constituido por los Hatun Runas, por los Mitimaes y por los Yanaconas. Veamos esta primera parte. Dice ahí, la realeza, conformada por el Inca, la máxima autoridad, el trono de Sapa Inca, jefe supremo, su palabra era ley, y en sus manos estaba la vida de todas las personas. Luego viene la coya, que generalmente era su propia hermana o el familiar más cercano. Y luego está el hijo del Inca, el heredero, escogido entre todos los pihuichuris. Dice que esta elección lo hacía desde muy pequeño, cosa que así iba aprendiendo el arte del gobierno al lado del Inca, al lado de su padre. En este cuadrito que estamos observando acá, resaltamos a la nobleza. Y como ya lo dije, los nobles era un pequeño grupo, ¿sí?, pero con un gran poder. Gozaban de todos los derechos y privilegios en el Tahuantinsuyo. Y acá estamos dividiendo a los dos tipos de nobles. Los nobles de sangre, aquellos que directamente van a ser familiares consanguíneos del Inca, y también a los nobles de privilegio, aquellos que no eran familiares, pero que se habían ganado la categoría de nobles por su buen desempeño, por su buena fidelidad, por su obediencia, y el Inca los colocó a estos, así es, como nobles de privilegio. Ambos, tanto nobles de sangre como privilegios, pues formaban parte del equipo que gobernaba el Tahuantinsuyo. En otras palabras, eran funcionarios del Estado. Hay una marcada diferencia entre ambos nobles, porque solamente los nobles de sangre pues formaban parte de la panaca real. ¿Qué cosa fue la panaca real, mis apreciados estudiantes? Estaba conformada por todos los familiares, así es, del Inca, todos los familiares directos consanguíneos del Inca, y tenían la finalidad de que cuando éste fallezca o deje de existir, tenían que momificarlo. Y a la momia del Inca se le conocía con el nombre de Malqui. Y esta momia del Inca tenía que ser paseada en todas las fiestas del imperio. Esa era la obligación de la panaca real. En este cuadro estamos observando ahí al pueblo, y como ya lo expresé hace un instante, el pueblo está conformado por los Hatun Runas, por los Mitimaes y por los Yanaconas. Los Hatun Runas va a ser una masiva población que se va a dedicar netamente a trabajos agrícolas, a trabajos del campo. Ustedes saben que la principal actividad económica desarrollada en el Tahuantinsuyo fue la agricultura, y para esto se van a utilizar tanto las tierras bajas como las tierras altas. Me refiero a las tierras bajas, a las tierras que están en los valles, y las tierras altas que están en las punas. Acuérdense ustedes que también, a falta de tierras, se prepararon pues artificialmente andenes en las faldas de las montañas. Acuérdense también que a cada varón en edad de matrimonio pues le repartían un topo, una extensión de tierras, 2.700 metros cuadrados, y a una mujer en edad de matrimonio medio topo. Pasamos a los Mitimaes, lado derecho. Ahí encontramos a los Mitimaes, eran servidores del Inca y del imperio. La palabra Mitimae es una palabra quechua que quiere decir el que se va. Estos eran los colonizadores pacíficos en el Tahuantinsuyo. Iban de pueblo en pueblo predicando la palabra del Inca para que así los pueblos
pacíficamente se integren al Tahuantinsuyo. A veces, cuando los pueblos no querían ser conquistados pacíficamente, estos mitimaes informaban al Inca para que él envíe a su Sapusquipay y a su ejército conformado por 10, 100, 1000 o 10.000 hombres, de acuerdo al caso, para conquistarlos a las malas. Luego tenemos ahí a los Yanaconas. ¿Quiénes eran los Yanaconas? Eran servidores, eran esclavos. Estos eran prisioneros de guerra. Después de cada de las batallas que libraban el Tahuantinsuyo, estos salvados de la muerte pedían, ¿no? Que no se les quite la vida, y a cambio de eso, pues pasaban al Tahuantinsuyo en calidad de esclavos perpetuos para toda la vida. Sin embargo, dice la historia que había yanaconas rebeldes que no aceptaban ser esclavos perpetuos, y muchos de estos se rebelaban, pero estos eran apagados por los incas. A todo yanacona o a todos los yanaconas que se rebelaron y fueron apagados o aplastados por los incas, en señal de castigo, los enviaban a la Amazonía a dedicarse al cultivo de la hoja de coca. Estos yanaconas rebeldes serán conocidos con el nombre de pinas o piñas. Bien, queridos y apreciados estudiantes, esta clase fue para el segundo año de secundaria. Gustoso haber compartido algunos minutos con ustedes y esperando que el aprendizaje sea significativo. Muchas gracias, su profesor César Uribe. Nunca te olvides, yo me quedo en casa y tú también. Gracias, un buen día.